Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Roberto Guillén y en esta oportunidad quiero compartirles mi testimonio de conversión. Pero antes quiero pues que nos pongamos en las manos de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu amor, tus bendiciones, Señor. Gracias por este día, por todo tu amor y bondad, por tu misericordia. Bendícenos a los que estamos reunidos en tu nombre, a todos los que están viendo este video. Danos la luz de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, y antes de comenzar con mi testimonio, quiero comenzar leyendo la Sagrada Escritura. Veamos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 32 al 33. Porque todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, como se lo digo yo en cada video que hago, mi nombre es Roberto Guillén. Soy del Salvador, de la ciudad de Aguilares. Tengo 33 años de vida. Casado con dos hijas con mi esposa y mi padre ya falleció hace 10 años que el Señor lo llamó a su presencia. Mi madre está con vida. Somos 4 hermanos, de 3 varones y una hembra. Pues nací en una familia católica. Y de pequeño me mandaron mis padres lo que es a la catequesis. Me bautizaron desde pequeño, desde bebé, y a la edad de los 7 años comencé a ir a la catequesis para hacer la primera comunión. Luego, como a la edad de los 12 años, pues fui nuevamente a la catequesis para prepararme para el sacramento de la confirmación. Iba a la catequesis y realicé los sacramentos como ir a la escuela y pasar de grado. Pues así realmente fue, así lo viví yo en esa época de mi vida. No dimensioné el valor de los sacramentos. Entonces cuando llegaba el día domingo para mí era algo muy tedioso, porque sabía que tenía que ir a misa. Aquí en la parroquia El Señor de las Misericordias de la ciudad de Aguilares, hay 3 misas el día domingo. Una a las 6 de la mañana, otra a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Entonces yo iba pues a la de las 10 de la mañana. Y lo que yo hacía es que cuando yo iba, rara vez entraba al templo. Me quedaba en el atrio. Allí se quedaban afuera varias personas, en su mayoría también hombres y jóvenes como yo. Y yo ahí me sentaba, no a escuchar misa, no a vivir la misa, no a escuchar la palabra de Dios, no a reflexionar, no a buscar lo que Dios me estaba diciendo. Simplemente estaba yendo a cumplir algo que me obligaban a hacer mis padres. Y entonces yo ahí lo que hacía es estar ahí afuera esperando que se terminara para irme para mi casa. Y me ponía a platicar con otro joven ahí que a lo mejor estaba pues en la misma situación que yo. Esas conversaciones era para sentir que pasase más rápido el tiempo, irme para la casa. Había algunas ocasiones en que no iba ni siquiera allí al atrio.
sino que me iba para la casa donde algún amigo y ahí estaba platicando con él, y cuando llegaba la hora de que se terminaba la misa, me regresaba para la casa y llegaba a la casa y me preguntaba a mis papás que si venía de misa. Sí, yo les decía que sí, pero esa vez no había ido, muchas veces hice eso. Entonces me peleaba con mi mamá porque yo le decía que no quería ir a misa, que me estaba metiendo a la fuerza a ir a la iglesia y que eso tenía que nacer de mi corazón, tenía que nacer de mí. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes han dicho eso, que ustedes van a ir a la iglesia cuando le renazca, o a ustedes se los han dicho, pero realmente esas son excusas pues para no ir a la iglesia, y no nos va a renacer realmente ir a la iglesia, porque vean lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 6. Le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo me iba a mí, me iba a nacer en mí algo espiritual si yo estaba en lo carnal? Imposible. Pero decidí ya no ir a misa. Pero mi madre siempre estaba orando por mí, para mi conversión. Y a la edad de 18 años, ese año, el año 2006, fue un año que el Señor estuvo tocando mucho a mi puerta. Recuerdo lo que Él dice en Apocalipsis 3:20: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a su casa a cenar con él y él conmigo. Entonces yo sentí que el año 2006 Dios estaba tocando y tocando y tocando constantemente a la puerta de mi vida. Y yo noté eso por estos motivos. Uno, mi mamá me hablaba mucho de Dios, siempre, y peleábamos por eso. Yo peleaba por eso con ella. Mis profesores en el 2006, cuando yo concluía ya mi bachillerato, la maestra de psicología decide comenzar a orar después de las clases. Perdón, antes de iniciar la clase. El maestro de matemática también decide que vamos a meditar en el libro de los proverbios. Cuando teníamos 3 horas de clase con él, 1 hora lo dedicaba a meditar el libro de los proverbios y las otras 2 horas a lo que eran las matemáticas. En los autobuses se subía gente hablando de Dios. Entonces yo dentro de la casa, de viaje al instituto y en el instituto, siempre escuchaba hablar de Dios. O sea que yo quería huir lo más que podía, pero la verdad es de que no. Siempre estaba escuchando ese toque de Dios. Y yo fui bien soberbio porque yo sabía que era Dios y le dije, recuerdo que le dije una ocasión: yo no quiero nada contigo, Señor. Por favor, no te metas en mi vida. Déjame vivir mi vida, déjame en paz. Yo le dije esas palabras al Señor en mi soberbia, en mi ignorancia y en mi vida no espiritual. Entonces, en el año 2007, yo comienzo a sentir que mi vida no tiene sentido. Yo comienzo a sentir un gran vacío en mi corazón. Comienzo a sentir una tristeza. Comienzo a sentir que para qué, cuál era el propósito de mi vida, para qué yo estaba en este mundo. No veía claro un horizonte, no veía claro una meta. Había perdido motivación de vida en el año 2007. Y quería abandonar ya muchas de las cosas que yo hacía, muchos de mis pecados que yo cometía.
Era malcriado, era mal hablado, veía pornografía, me masturbaba. Y entonces yo ya sentía que esa vida, en vez de causarme algo bueno, satisfacción, me estaba causando vacíos, tristeza, y me sentía yo como una basura. Y entonces decido yo cambiar de vida, pero por mi propia cuenta, sin buscar a Dios, sino por mis propios medios. Empecé a luchar por cambiar yo como persona, con mis propias fuerzas. Pero ¿qué es lo que pasó? Que yo no lo logré. Luché muchos meses, pero no pude. Entonces, decido yo darle una oportunidad a Dios porque ya no aguantaba la vida que yo estaba llevando. Yo quería ser feliz, yo quería que mi vida tuviese un propósito, tuviese un sentido. Y yo finalmente le entrego mi vida al Señor en el cuarto de mi casa, de mi dormitorio. Yo, sin que nadie me dijera nada, sin estar escuchando una persona, una predicación en la radio o en la televisión, yo decidí entregarle mi vida al Señor. Yo me arrodillé y lloré, me quebranté y lloré. Le entregué las riendas de mi vida al Señor Jesucristo. Le dije que quería conocerlo, que entrara a mi vida, que fuera el Señor de mi vida, que rompiera mis cadenas, que me hiciera una persona libre, una persona feliz. Yo le dije al Señor que quería conocer la verdad de Él, no mi verdad, no la verdad de otra gente, sino que Él me revelara la verdad. Yo me levanto después de esa oración, después de haberme arrodillado, lleno de lágrimas en mi rostro, lleno de lágrimas. Pero cuando yo me levanté después de esa oración, sentí que una gran carga se cayó de mi espalda. Sentí que algo que pesaba sobre mí ya no estaba, me sentía más liviano. Y sentí aquí una llenura, sentí una paz, una tranquilidad. Eso fue por la noche. Al siguiente día, en la mañana, siento una gran necesidad de leer la Biblia sin que nadie me lo dijera. Busco una Biblia en mi casa y encuentro una Biblia maltratada. Ya una de las pastas se le estaba cayendo, sucia, dañada, y comienzo a leer esa Biblia. La comencé a leer desde el libro del Génesis. Ahora sé que cuando uno comienza a leer la Biblia es bueno que comience por el Nuevo Testamento, porque hay que comenzar conociendo a Jesucristo. Pero como a mí nadie me estaba dando ninguna formación y estaba comenzando, yo comencé a leer la Biblia para mí desde el primer libro que ella tenía, que era el Génesis. Comienzo a leer el libro del Génesis. Habían cosas que yo no las entendía, pero yo seguía leyendo. Sentí un hambre de seguir leyendo. Encontraba interesante las cosas que comprendía, pero las cosas que no comprendía, ahí las iba dejando yo para ver después qué quería decir eso. Y miren, me leí el libro del Génesis en un día, los 50 capítulos, por la gran hambre, la gran necesidad que tenía de la palabra de Dios. Y comencé a leer la Biblia. Y sentí también la necesidad de congregarme. Y comencé a congregarme en mi parroquia, en las asambleas familiares, perdón, y en el área pastoral. También comencé a frecuentar el grupo de los jóvenes, pues tenía en esa edad yo 18 años. Y así fui perseverando, me confesé, volví a recibir la Eucaristía, volví a ir a misa. Mi vida fue transformada desde ese momento. La fe católica, la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia que nos enseñó Jesucristo por medio de los apóstoles, cambió mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de hablar, mi manera de escuchar, mi manera de sentir. Cambió mis amistades con las personas que me relacionan, cambió en lo que yo dedico mi tiempo. Y yo realmente me siento bendecido con haber conocido al Señor Jesucristo. Le dio un propósito a mi vida, le dio un sentido a mi vida, me dio ganas de seguir viviendo, me dio muchos motivos para vivir. Y conociendo a Jesucristo, pues, y perseverando en la iglesia, también conocí a mi esposa. Conocí a mi esposa allí perseverando en el grupo de jóvenes también. Y ha sido muy hermoso, muy maravilloso
Esto es uno de los muchos testimonios de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, hermanos. Yo recuerdo que solo que llegué a la pastoral juvenil, a la semana siguiente, la segunda vez que llegué, ya yo tenía que llevar una predicación, hablar del Evangelio del día. Dios me estaba empujando, me estaba llevando a que yo anunciara su palabra a otros y tengo 14 años de estar perseverando, 14 años de estar conociendo la fe católica, 14 años de estar leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y el Señor me ha llevado a esto, siento que me ha llamado a predicar, a hablar de su palabra, a hablar de la doctrina católica, a hablar de lo que Él es capaz de hacer, lo que ha hecho en mi vida y lo que puede hacer en la vida de los demás. Y por eso pues me dedico a esta labor. Y por eso pues hace poco abrí este canal, pero ya tengo 14 años de estar perseverando en la iglesia. Y ha sido maravilloso, ha sido momentos hermosos, aunque han habido momentos difíciles, pues me ha tocado pues en los momentos difíciles de rodillas llorar y pedirle a Dios el consuelo y Él lo ha hecho. Momentos hermosos con los sacramentos, con el sacramento de la reconciliación, la confesión, con el sacramento de la Eucaristía, testimonios hermosos, leyendo la palabra de Dios, recibiendo pues revelación de Dios, consuelo. Hay cosas que de la Biblia que he leído que me han hecho llorar. En el sacramento de la reconciliación también he llorado delante del Santísimo por el gran amor de Jesucristo, porque a pesar de que soy un pecador, siempre me perdona. Y es algo maravilloso, es algo hermoso. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Jesucristo está ahí. Él ha hecho muchas cosas en mi vida, ha levantado muchos testimonios en mí, en mi esposa, en mis hijas, en mi familia, en los hermanos de mi parroquia y en la familia de mi esposa. Y yo sé que lo va a hacer en ustedes. Si alguno que está viendo este video no conoce a Jesucristo, no le ha entregado su vida a Jesucristo y siente que su vida no tiene sentido, siente que no es feliz, siente que las cosas que hace no le llenan, déjame decirle que le está pasando lo mismo que me pasaba a mí y que yo estoy seguro que la única forma que le van a encontrar sentido a su vida y van a ser felices es conociendo a Jesucristo el Señor y entregándole sus vidas a Él y perseverando en la iglesia que Jesús fundó, la iglesia católica. Me quedo hasta acá con este video. Si quieren que hable de algún tema, escríbelo en la caja de los comentarios. También suscríbete a mi canal. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita de todas las notificaciones y comparte este video con otros. Que Dios los bendiga.